Ustedes saben que el tema de los autoconvocados UBA es algo que hemos seguido con atención todo el tiempo y tratando de, impulsar algún tipo de, por lo menos, mirada del Estado, ¿no? Respecto de la situación de muchísimos deudores que sacaron sus créditos para su primera vivienda y de pronto se encontraron que, atados a la inflación, y una inflación que se disparó a límites exorbitantes, le cambió completamente la regla del juego. Y si bien en algunos casos hay morosos, en otros casos no hay morosos, pero todo lo que tienen y todo el ingreso que tienen lo usan para pagar la cuota, que es más o menos lo mismo. La cuestión es que el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat anunció un plan que incluye algunos subsidios para las cuotas que superan el 35% del ingreso. Por este tema vamos a saludar a Claudia Pilo, que es integrante de Autoconvocados UBA. Claudia, Adrián Puente te saluda. Buenas noches y muchas gracias por atendernos. ¿Se nos fue Claudia? Hola, Claudia. ¿No está? Bueno, la vamos a recuperar. La vamos a recuperar en un ratito. Claudia nos va a contar a ver qué perspectiva hay de los autoconvocados UBA respecto de esta iniciativa del Gobierno Nacional. Hoy fue anunciado, es lo que escuchamos de hecho más temprano, por Jorge Ferraresi, el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, respecto del subsidio para las cuotas de los tenedores de créditos hipotecarios UBA que superen el 35% del ingreso del grupo familiar. O sea, se computan todos los sueldos, ¿no?, del grupo familiar, y aquellos que superen el 35% deberían ser subsidiados. El Banco Central va a poner en marcha una instancia de monitoreo, una alerta temprana, para identificar aquellos casos de riesgo. Habló el ministro, dijo que hubo muchas reuniones con los bancos y lograron que el Central llegue a esta resolución. Ahora vamos a ver entonces si la tenemos a Claudia Pilo. Claudia, Adrián Puente te saluda. Buenas noches, gracias por atendernos. Buenas noches, Adrián. Gracias a ustedes por el espacio. No, por favor, un placer para nosotros. A ver, Claudia, ¿les parece bien? ¿Les parece mal la iniciativa del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de subsidiar aquellas cuotas que superan el 35% del ingreso? Bueno, mira, acá hay dos cuestiones que hay que aclarar. Primero que lo del 35% de los ingresos ya estaba contemplado en un DNU, el 767 de septiembre del 2020, que ya incluía esa medida del 35%, que no se podía tener más afectación de ingresos que ese porcentaje. Eso por un lado. Y por otro lado, mira, nosotros nunca pedimos un subsidio. No se puede hablar de subsidio con un crédito que ajusta por inflación más una tasa que va entre el 3,5 y el 12%. O sea, todo el riesgo recae sobre los hipotecados. En todo caso, el subsidio va a ser para el sistema financiero, que se asegura que si el Estado no corrige este sistema usurero, que es una política pública de vivienda, se va a cobrar el crédito indexado más la tasa de todas formas. Y sobre todo que además esto no está atacando el problema de fondo que nosotros tenemos. O sea, acá se está hablando de la cuota. O sea, que la cuota se pague hasta con un 35% de los ingresos. O sea, la usura se paga, pero hasta un 35%. Pero no se habla del problema real y de fondo que nosotros tenemos, que es el capital que aumentó casi un 400%. Uh-huh. ¿Y ahí qué pasa? ¿Y ahí qué pasa? De eso no se dijo nada. La verdad que es muy llamativo que el gobierno hable de esto como una solución, cuando en realidad no es ninguna solución, sigue siendo otro parche u otra medida paliativa para, que la cuota se pueda pagar, pero no se está hablando de ninguna solución de fondo y definitiva, que es lo que nosotros estamos diciendo siempre, ¿no es cierto? Uh-huh. Que sean cuotas accesibles, que sean previsibles y sostenibles a través del tiempo, porque estos créditos que ajustan por inflación, y con la aceleración que está teniendo la inflación, que se prevé para este año de más de un 40%, la verdad que es más que preocupante, porque ya venimos desde el 2018 con una inflación bastante acelerada. Entonces, la verdad que no es una solución cuando se está hablando también de que los Procrear que están en banco hipotecario
pasarían a tener la fórmula hogar, pero también hay muchos Procrear que están fuera del banco hipotecario que para ellos no hay ninguna solución. Ahora, para aquellos detractores de la demanda que ustedes encabezan, Claudia, no fueron pocas las veces que dijeron, bueno, pero al tipo de cambio el dólar se fue para arriba, las propiedades también, podrían haber vendido y quedarse con plata, pagar la deuda y eventualmente administrar ese remanente que les queda de otra manera. ¿Esto era así de fácil? No, no es así. Y mira, te voy a explicar porque, claro, hay un sector que nos está diciendo como que hicimos negocio, ¿no es cierto?, con esto. Cuando primero que es una política pública de vivienda, para una vivienda permanente y de uso familiar no es un negocio, vos no compraste para hacer una inversión. Claro, estamos hablando de tu vivienda, de tu primera vivienda, claro, en la inmensa mayoría de los casos, ¿no? Claro, es el lugar donde estás viviendo. Y además no nos olvidemos que en el 2017, cuando salieron los créditos hipotecarios, al haber tanta demanda, las propiedades estaban totalmente sobrevaluadas. Ahora hay una baja en el precio de las propiedades de más de un 20, un 30%, y tenemos casos dentro del colectivo de gente que ha querido vender y no lo puede vender. O sea, tiene el departamento en venta hace un montón. Claro, tal vez eso era un recurso antes de la pandemia, ¿no? Sí. ¿Cómo? Tal vez ese era un recurso, pero antes de la pandemia, ¿no? Porque las propiedades se cayeron mucho con el tema del coronavirus, los alquileres, bueno, toda esta situación, ¿no? Y además hay una oferta, hay una cantidad de oferta de propiedades que si realmente querés vender tenés que vender un 20, un 30, un 40% menos, y no te olvides que nosotros para ingresar a los créditos teníamos que tener un 20% del valor de la propiedad. Tenés invertidos ahorros previos y además hay familias que han invertido quizás una propiedad que tenían y las tienen metido en crédito SUBA también, porque vendieron y sacaron un crédito. Entonces, bueno, cuando se habla de negocio, viste, la verdad que el maltrato que se nos quiere dar a los hipotecados es bastante llamativo. Sí. El no anuncio, entonces, Claudia, prácticamente. La no solución. La no solución. Es la no solución. La solución debería ser que el Estado tome riendas en el asunto, tome la decisión política de decirle a los bancos, bueno, ahora los hipotecados SUBA van a tener un sistema que no sea más por indexación de inflación, que sea por otro sistema, quizás la fórmula hogar, que es la que se está proponiendo para los nuevos créditos, que también siguen siendo créditos indexados, ¿no? Pero por salario. Claro. Y también recordemos que la indexación estaba prohibida. Que estos créditos, cuando salió el gobierno de Mauricio Macri a promocionar estos créditos, lo que se hizo mediante un DNU es permitir otra vez la indexación de los créditos para poder darle lugar a la UVA. Entonces, la verdad que mostrar esto como una solución cuando ya estaba en un DNU que era de septiembre del 2020, que los bancos tenían que ver la forma de que no se ocupe más del 35% de los ingresos de los hipotecados, no es ninguna solución. Sí, sin contar, Claudia, corregime si me equivoco, lo que fue la actualización de la deuda que ustedes tenían desde el momento que, si mal no recuerdo, el año pasado se congeló, ¿no? Parcialmente el proceso. No, la deuda no se congeló nunca. Las medidas que se habían tomado en ese momento, más parches que se dieron para estos créditos, fueron que se congelara la cuota y algunos también podían optar por diferir cuotas al final del crédito. Ajá. Y eso fue hasta marzo del 2021. Pero esa parte del congelamiento de la cuota y las cuotas diferidas al final del crédito, lo que generaron es más deuda que se acumula al final del crédito. Y el agravante que tenemos ahora, que estamos en un sistema de convergencia hasta julio del 2022. ¿Y ese sistema de convergencia en qué consiste? Como las cuotas estaban congeladas, hasta julio del 2022 se va a converger para llegar a pagar la cuota real. Pero durante ese periodo nosotros lo que estamos pagando es inflación más un plus
para poder llegar al valor real de la cuota en julio del 2022. Y eso es más o menos, tenés que calcular que es un 8% mensual más que vas a pagar de cuota. Y además, en este anuncio que se hace de un 35% de afectación de los ingresos, la verdad que no son las condiciones con las que nosotros firmamos el crédito, porque nosotros para ingresar al crédito teníamos que tener una afectación de haberes de un 25%, no de un 35%. Entonces, este 35% que quieren imponer ahora realmente no son las condiciones que estaban en el inicio de los contratos. Sí, y aparte yo siempre digo algo, perdón Claudia, no, siempre digo algo, sí. El Estado, es cierto que hay un acuerdo entre privados acá, ustedes que iban por su vivienda con determinados bancos, ¿no? Pero el Estado había puesto reglas en su momento y en sus presupuestos lo señalaba, diciendo que íbamos a tener una inflación anual del tanto por ciento. Es como ahora cuando el gobierno el año pasado decía, bueno, el presupuesto da una inflación para 2021 del 29% y después en los hechos es imposible que ocurra cosa semejante. Pero es un elemento del Estado con el que ustedes de alguna manera contaban para pensar a futuro. Y ese contrato se rompió. No solamente eso, Adrián, y déjame que te corrija algo. Cuando vos decís lo del acuerdo entre privados, yo entiendo a dónde apunta, pero déjame decirte que estos créditos fueron dados como una política pública de acceso a la vivienda. Es verdad, promocionado desde el Estado, ¿no? Totalmente cierto. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Y además que con estas metas inflacionarias que vos hablás, con las proyecciones que hacía el Congreso, lo que hay que tener en cuenta también, que los bancos ya ganaron sobre sus propias proyecciones que tenían. Claro. Porque en estos 5 años que lleva este crédito, los bancos ganaron más de un 400%, porque eso es lo acumulado que tenemos en el UVA desde su implementación. Uh-huh. Entonces, los bancos tienen ganaron sobre sus propias proyecciones un 400% en los primeros 5 años. ¿Qué te queda en un crédito atado a 30 años? Entonces, acá claramente lo que hay que hacer es que el gobierno tome la decisión política de sacar este sistema de indexación por UVA, que no se utilice producto financiero como el UVA para un crédito hipotecario, porque una familia tiene que tener previsibilidad y tiene que saber cuándo va a terminar de pagar su casa, porque ¿cuántas casas vamos a pagar? Porque eso es lo que no se sabe. Sí, aparte se lo plantea como un pase de magia, porque yo escuchaba a algunos analistas hoy que decían, bueno, el razonamiento que te decía recién, no, bueno, hubiesen vendido, pero acá estamos hablando de la vivienda básica, única e indispensable. O sea, uno no puede desprenderse alegremente de una vivienda a riesgo de que no vuelva a conseguir nada parecido porque las condiciones son tan diferentes, con todo el movimiento, con toda la logística, además que eso significa, en las condiciones en las que hoy está el mercado, con lo difícil que está todo. O sea, una deshumanización total del razonamiento. Vos vendés, y todas las cuotas que pagaste, y toda la plata que invertiste, y todos los gastos que tuviste. Entonces, ¿cuál es la política pública de vivienda? No existe. La que rige por el sistema financiero, evidentemente, porque acá está entregado la política pública de vivienda al sistema financiero. Entonces, realmente nosotros estamos muy preocupados y aspiramos a que, bueno, todo el sector político a través de los legisladores también tengan en cuenta y tomen este tema como para que salga desde el Congreso una solución de fondo y definitiva, si es evidentemente el gobierno plantea esto como una solución y esta no es la solución. Hay diferentes proyectos de ley que salieron por el Senado, que están en el Senado, y hay un proyecto de ley también en diputados, donde, bueno, se contempla también la reestructuración de la deuda que nosotros tenemos y de pasar a la fórmula hogar, que sería un principio de solución. Pero si el gobierno no va a tomar cartas en el asunto, que la tome el Congreso, porque de ahí salieron los créditos UVA, entonces que de ahí venga la solución. Desde ya. Claudia, seguiremos atentamente con el tema, simplemente ratificar lo que pensábamos, estamos parados en el mismo lugar. Y el problema sigue siendo exactamente el mismo. Seguramente volveremos a comunicarnos. Claudia, ha sido muy amable.
No, gracias a vos, Adrián, siempre por el espacio. Que tengas buenas noches. Buenas noches, buen fin de semana. Claudia Pilo, integrante de Autoconvocados UBA. No entiendo, no sigo sin entender este tema, que podría ser solucionado un poco mucho más fácil, porque además no es un universo tan grande. Es cierto, no es un problema nacional a enorme escala. Con poco el Estado podría hacer mucho. Primero cumplir con la palabra, cosa que no pudo hacer. Entonces, en función de que no pudo cumplir con la palabra como Estado, sea el Estado de Macri o sea el Estado de Alberto Fernández, el Estado es el Estado. Es como cuando se negocia el Fondo Monetario. Es como cuando el presidente le va a decir, mire, Macri asumió una deuda impagable, irresponsable. Sí, pero Argentina siguen siendo ustedes. El Estado sigue siendo uno. Hoy lo administra usted y mañana lo administrará otro. Y en esto hay que tener la misma mirada. El Estado incumplió un contrato en todo esto. Y además lo promovió, lo anunció entre bombos y platillos como una verdadera política de Estado, el acceso por primera vez a la vivienda. Llegaron las soluciones para todos aquellos que durante toda su vida estuvieron pagando un alquiler y no pudieron acceder a una vivienda. Así se lo presentaba este modelo. Y este modelo fue un fracaso estructural porque la economía del país fue un fracaso estructural. Y tenemos este problema que tenemos. No entiendo por qué esta generación de mala prensa, esta obsesión por correr y por decir cuál es la solución mágica. Hoy escuchaba una fórmula que a mí me resultaba casi hasta desagradable. Decirle a los autoconvocados lo que tenían que hacer. Que el tipo de cambio había aumentado, que las propiedades estaban por las nubes y que en consecuencia tendrían que haber vendido y quedarse con el remanente y pagar la deuda con lo que tendrían que haber vendido. Como si fuera así, una cosa fácil, un movimiento inocuo, una familia que ya está sentada en un lugar, que consiguió con su asentamiento, su lugar, su residencia, con sus hijos, y de pronto de golpe y porrazo tienen que entrar en otra ingeniería financiera para seguir sosteniendo la aspiración a conseguir una casa. Es un disparate total. Hay razonamientos que no los entiendo, y muy cercanos a nosotros, lamentablemente. Faltan 8 minutos para las 9.